Hola Cáncer, bienvenido al Elí Astral. Qué placer y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a iniciar con esta lectura en este especial amor. Primero vamos a ver qué mensaje hay de manera súper rápida de parte de los arcángeles para ti. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas es muy fácil, debes ver el video completo para conocer todos los requisitos. El primero de ellos es suscribirte y activar la campanita, el resto te los cuento en el video. Y además así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Mantén tu optimismo. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Este mensaje viene canalizado por el arcángel Jofiel. Y mira que te está diciendo que así como vas en este momento actuando, estás haciendo las cosas de la manera correcta y que toda esa recarga de optimismo, toda esa esperanza, toda esa confianza, debes mantenerla. ¿Listo? Vamos a pasar en este momento a tu especial amor. Esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario y en mis redes sociales están mis datos de contacto. Toma lo que resuene y el resto déjalo ir. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida, solteros y conexiones. Te dice en este momento, la energía te hará reinar. Mira que venimos de un mensaje en el cual nos hablan acerca del optimismo. Y este otro mensaje nos está hablando acerca de cómo esa energía nos va a hacer triunfar sobre todos estos planes que vamos a hacer a largo plazo. Yo siento que lo que estás construyendo en este momento no es algo que vayas a construir para aquí, para ahora, para allá, para este momento, sino que es algo que va a ser a largo plazo, ¿sabes? Y esto me parece algo pues bueno, porque definitivamente pues digamos que tus esfuerzos no han sido pocos y a veces te desesperas un poquito pensando si definitivamente pues van a dar resultados a largo plazo o no. Sin embargo, hoy quiero que escribas: voy a triunfar, voy a reinar, o estoy triunfando, estoy reinando sobre tal situación, sobre el amor, sobre el dinero. Escriban en los comentarios, porque cuando tú lo haces, lo traes de ese plano espiritual a este plano físico. ¿Sí? Y durante 30 días quiero que todas las mañanas, apenas te despiertes, agradezcas por esta situación en la cual quieres reinar y triunfar. Digas: gracias universo por, y agradezcas porque esa situación ya se hizo. La salud florece en el valiente. Mira que te está diciendo en este momento que todas aquellas acciones que tomes para poder hacer que tu salud sea mejor, pues no son en vano. Esto a veces implica tener el valor de alejarnos de personas o situaciones que ya no nos hacen bien, ¿sí? O también de sanar heridas, también de buscar ayuda, porque a veces nos negamos a buscar ayuda profesional cuando realmente sí la necesitamos. Por último, el universo te dice: lo divino te ayudará a gobernarte. Veo que el autodominio o el autocontrol pues no está siendo como el fuerte de muchos de ustedes en los últimos días, y ahora el universo quiere decirte: si pones en manos esa situación de falta de autocontrol en manos del universo, créeme que eso se te va a poder solucionar. ¿Listo? Quiero que lo tengas súper presente. Vamos a pasar en este momento a la lectura para el plano sentimental. Y te invito a que te suscribas. Recuerda que el primer requisito es suscribirte, activa la campanita. El segundo es darle like a este video. Bueno, vamos a ver entonces qué iniciales hay importantes en estos días. ¿Sí? Y veamos entonces en nuestro cofrecito. La P, la M o W, la letra C, la letra G, ¿ok? Recuerden que estas pueden ser iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Vamos a hacer la lectura de los solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie.
Y nos dice los cronos masculino y femenino. Tienes tus ideas claras. Eres una persona que en estos días está muy desconfiada en el amor. No eres muy creyente de sentimientos. Bueno, digamos que tus motivos y tus razones realmente tendrás para que en este momento tu corazoncito se encuentre como con esta desconfianza tan marcada. Sí, me lo dicen las cartas. Y bueno, es un proceso de sanación, ¿no? Uno de la noche a la mañana no puede a veces olvidar, digamos, como lo que nos hayan fallado, lo que nos hayan hecho. Pero sí debemos darnos esa oportunidad de sanación más que por los demás, por nosotros mismos. Vamos a ver en este momento este nuevo oráculo de luces y sombras que tiene el día de hoy para ti. Y me dice, el espacio mágico está limpiando el tiempo, ¿sí? Entonces mira que me está diciendo que la magia, que lo espiritual está haciendo una limpieza de todo aquello que haya pasado en tu vida. Y que si aún no has iniciado esto, es el momento de hacerte tu limpieza espiritual, es el momento de barrer toda esta basura, toda esta carga negativa que nos dejó el pasado, para poder avanzar hacia un futuro pues mucho mejor, hacia un futuro que nos traiga mucha más paz, mucha más tranquilidad, ¿sí? Creo que esto es súper importante que lo tengas presente. Vamos a ver qué se viene para estos días y qué nos aconseja el tarot. Bueno, veo que podrías estar conociendo a una persona de un signo de fuego. Aquí tenemos Aries, pero también podría ser un Leo, un Sagitario. Y esta persona, digamos, en este momento de tu vida te encuentra bastante inestable. Por eso siento que sería más bien algún tipo de vínculo o relación que netamente se limitaría como al plano de lo sexual. ¿Sí? Si tú realmente lo que estás buscando es en este momento recuperarte de esta ruina emocional, yo diría que no te conviene. ¿Por qué? Porque a veces uno en medio como de esa vulnerabilidad puede generar sentimientos o apegos o dependencias por este tipo de personas. Mira que puede ser que esta persona se encuentre comprometida y que también te diga que está pasando como un periodo de problemas con su pareja. Sin embargo, yo te advierto de una vez y pienso que tu tiempo en este momento debes utilizarlo para esta limpieza espiritual más que para estar con esta persona que podría estar llegando a tu vida. ¿Ok? Porque siento que va a estar comprometida. Sería volver a caer en un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces quiero que lo tengas súper presente. Vamos a pasar ahora a la lectura para el plano sentimental de aquellos que tienen conexiones. Bueno, le damos mensaje del oráculo. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, estar juntos o separados o en contacto cero. Dice, el fantasma de los celos. En estos días, ten mucho cuidado con los celos, la inseguridad, la desconfianza. Podrías estar teniendo celos por angustia, por celos excesivos, ¿sí? Entonces es una situación a la cual hay que prestarle bastante atención. Claro está que esto puede ser una lectura en espejo, pero siento mucha desconfianza aquí de uno de los dos en la relación. Veamos qué nos dice el oráculo. Y nos dice en este momento, el mundo natural necesita de ti y tú necesitas de el mundo natural. Entonces mira que me estaba hablando acerca de descargar todas estas inseguridades también con la naturaleza. Podrías estar requiriendo contacto con signo tierra y signo agua, caminar descalzo, abrazar árboles, bañarte en ríos, en mares, en cascadas, tomar baños de limpieza también, ¿sí? Siento aquí a alguien muy celoso. Veamos qué nos dice nuestro tarot. Y me dice en este momento, esto es lo que siente esa persona, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja el tarot. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con Géminis, Piscis, Tauros, Capricornios, Virgos o Sagitarios. Y
Respecto a los sentimientos, mira que esta persona acá también me habla de alguien que piensa mucho en un tema de una traición. Puede ser que esta persona te haya sido infiel, ¿sabes? Eh, Puede que la infidelidad se haya consumado o no, pero sí vi una persona que estuvo como filtreando con alguien más y que básicamente ahora se encuentra como no confundido, sino como arrepentido de lo que ha hecho. Esta persona realmente quiere demostrarte, si tú ya te has dado cuenta de esto, que ha cambiado, ¿sí? Y pienso que si están distantes va a venir pronto a hablar acerca de sus sentimientos porque es un caballero de copas, pues valga la redundancia sobre su caballo. ¿Qué se espera de ti? Que seas capaz de darle una oportunidad de sanación a todo este proceso de celos, de desconfianza en la relación, pero para ello debes ver cambios. ¿Qué se aproxima? Que por tu parte vas a ser tú quien no tenga el panorama muy claro. Te sientes decepcionado, engañado o engañada y el tarot te aconseja a través de este 9 de oros que actúes con mucha madurez, que si realmente ves que no vas a poder volver a confiar en esta persona, simplemente cortes y continúes tu camino. Esta es la carta de la madurez. Que por nada del mundo te vayas a arriesgar como a matrimonios o a una convivencia apresurada simplemente por solucionar este problema de manera superficial. Siento que aquí hay cosas más de fondo. Y quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente para complementar esta lectura y que si no lo conoces en el primer comentario de un video para que lo vayas a calcular. Y vayas a Acuario. En el primer video de Acuario que encuentres, en el que encuentres para ti, habrá el complemento de esta lectura. Si solo te quedas con un video, el mensaje va a quedar a medias. Si ves los dos, pues tienes más oportunidad de que sea para ti. Bueno, si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas es muy fácil, debes cumplir todos los requisitos. Los dos primeros ya te los dije. El tercero es darle like a este video. Si no recuerdas los otros, puedes regresarte a verlo nuevamente. Y el cuarto es escribir la palabra luz en los comentarios, ¿ok? Bueno, bendiciones, te llevo mi corazón.